Reciban un cordial saludo. En esta ocasión les voy a presentar el trabajo titulado Integrando la endomatemática, la educación STEAM y el enfoque globalizado, procesos de medición en prácticas cotidianas. Quienes les presentan son Camilo Andrés Rodríguez Nieto y Ángel Alsina y Pasteles. Las conexiones matemáticas son importantes para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. También se han considerado desde diferentes organismos curriculares que las conexiones son unas dimensiones. Está dentro de las dimensiones del plan de estudio en Cataluña, por ejemplo, y también se mencionan para el tipo de competencias como usar relaciones que existen entre las diversas partes de las matemáticas para analizar situaciones y también para razonar, identificar las matemáticas implicadas en situaciones próximas en el contexto cotidiano, académicas y buscar situaciones que puedan relacionar con ideas matemáticas concretas. También cuando se conectan ideas matemáticas, la comprensión es más profunda y duradera, desde la incidencia, las conexiones matemáticas en la rica interacción entre temas matemáticos y también se promueven conexiones matemáticas en contextos que relacionan las matemáticas con otras asignaturas o materias. En este contexto también de la investigación en educación matemática, las conexiones son relevantes. Primero, se pueden promover la comprensión y también permiten establecer relaciones con el contexto sociocultural próximo del estudiante. Aquí hay unas investigaciones sobre diferentes tópicos matemáticos que se han abordado en torno a las conexiones. También, en el ámbito de la investigación, distintos marcos teóricos han abordado el tema de las conexiones y lo consideran relevante. En este sentido, hacer conexiones es un proceso matemático relevante para la comprensión matemática. Pero existen algunos, estos no son todos porque hay otras teorías, por ejemplo la TAC, la teoría ampliada de las conexiones, está la teoría POE, está el enfoque ontosemiótico que considera las conexiones. Pero en este caso, lo consideramos desde una perspectiva sociocultural, desde la endomatemática, el enfoque STEAM y el enfoque globalizado. Desde el programa Endomatemática sabemos que es un programa encargado de valorar y reconocer la matemática practicada por grupos culturales, dado que es una matemática humanista conectada con los conocimientos ancestrales o cotidianos, también en el aula de clase. De parte del STEAM, que son actividades interdisciplinares que ocupan un lugar importante en las aulas de todas etapas educativas, distintos niveles escolares, pero debe trabajarse la conexión entre la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte, etcétera. Pero esto hace parte de un contexto cotidiano que a la vez se ve conectado con la endomatemática. El enfoque globalizado desde la perspectiva de Alsina se concibe a las conexiones matemáticas como un marco integrador conformado por tres tipos: la interdisciplinar, la intradisciplinar y el enfoque globalizado, que es el enfoque globalizado cuando se relacionan con el contexto cotidiano. También tenemos que otras investigaciones desde la endomatemática, conexiones y medidas, pues han considerado importante el tema de la medición, pero también se han particularizado con conexiones internas y externas entre sistemas de medida. Por ejemplo, se han explorado y se han identificado unidades de medidas como la cuarta, la braza, el pie, el geme, el paso, pero todas han sido conectadas con un sistema métrico internacional, un sistema internacional que en este caso utiliza la unidad de medida, el metro. Tenemos las conexiones tenemos las conexiones matemáticas y el enfoque STEAM. ¿Qué pasa? Que varias investigaciones han abordado estos temas en distintos niveles educativos. Conexiones en procesos matemáticos en educación infantil. Las 10 ideas claves importantes de las conexiones. Están las relaciones entre conexiones y el STEAM. Por ejemplo, en Alsina 2020, 4 actividades fundamentales para la planificación según el STEAM, que promueven conexiones. En este caso tenemos ciencia y matemática, por ejemplo, la cantidad de vehículos que pasan por una rotonda, se hacen procesos estadísticos, la tecnología y matemática como la robótica, programables y patrones, ingeniería y matemática con puentes, y después se construyen los puentes en el aula de clase estableciendo medidas,
y utilizando materiales manipulativos. Y está el arte, que es el arte y la matemática están ligados en la construcción de instalaciones artísticas, donde se manipulan objetos, piedras, se hacen ciertos modelos y ciertas mediciones, comparaciones y clasificaciones de objetos. Por otra parte, tenemos, dada la importancia de las conexiones en estos tres marcos teóricos y también la importancia de las medidas en las prácticas cotidianas y las conexiones matemáticas, es importante todo esto, pero sería interesante también conocer cuáles son las conexiones entre sistemas de medida y las relaciones entre aspectos matemáticos que se relacionan con la medición. Entonces, vamos a identificar en esta investigación los procesos de medición en prácticas cotidianas y las conexiones que se establecen entre ellos, considerando la integración de tres enfoques teóricos: la etnomatemática, el enfoque STEAM y el enfoque globalizado. ¿Sobre la base de qué se llevó a cabo esta investigación? Pues estos tres enfoques: la etnomatemática, el enfoque STEAM y el globalizado de conexiones. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, las conexiones, la etnomatemática es la matemática practicada por grupos culturales, pero también estudia las multifacéticas relaciones e interconexiones entre ideas matemáticas de las culturas, de distintos grupos sociales diferenciados, el arte, la artesanía, la educación, todo. El enfoque STEAM proviene del STEAM propuesto por Rocat en el 2007, pero también es un enfoque de enseñanza integrador, basado en la interdisciplinariedad, la aplicabilidad de conocimientos, ciencias, matemáticas y competencias básicas en esta área. Y permite que se fomente la matemática conectada entre la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes, las matemáticas, entre otras. El enfoque globalizado trata de tres aspectos, que son la intradisciplinar, que se refieren a las relaciones entre los diferentes temas o contenidos, conceptos matemáticos entre sí; la interdisciplinar, que son las relaciones entre las matemáticas con otras asignaturas del conocimiento; y el enfoque globalizado, que es el integrador, que son las relaciones de las matemáticas con el entorno que nos rodea. En este caso, vamos a tener en cuenta los primeros acercamientos de la integración de estos tres tipos, de estos tres enfoques, que son la interdisciplinariedad, incide en un enfoque integrado de conocimiento de diferentes disciplinas, tal como lo plantea la educación STEAM, diferentes asignaturas: la ciencia, el arte, la ingeniería. El enfoque globalizado tiene similitudes con las relaciones que establece la etnomatemática. ¿De qué? De conectar las matemáticas de grupos culturales con el entorno sociocultural próximo. La metodología fue de tipo cualitativa, descriptiva, con un enfoque etnográfico, desarrollada en tres etapas. Primero se seleccionó el participante, que fue un campesino de 61 años de edad. Se conoció el lugar donde él trabaja. Luego se realizaron entrevistas semiestructuradas para la recolección de los datos, partiendo de cómo hace el proceso de siembra el campesino, y posteriormente se analizan los datos basados en el fundamento teórico, que en este caso es la integración de tres enfoques. Los resultados preliminares, dado que este es un avance de investigación que se está haciendo, bueno, son los procesos de medición realizados por un campesino que siembra y comercializa maíz, café y frijol. En este caso, él considera, por ejemplo, las equivalencias entre que un saco es equivalente a 30 litros grandes, pero en este caso está conectando dos unidades de medida no convencionales, por ejemplo, y son de capacidad, que es el saco, lo conecta con un equivalente que son 30 litros grandes. Pero esto a la vez dice que un litro grande tiene 4 kilos. Y en este caso viene siendo una conexión entre una unidad de medida no convencional con una convencional o estandarizada, y que es equivalente a 4 litros pequeños. Ahí lo hace entre unidades de medida no convencionales. Y cada litro pequeño contiene 1 kilogramo. Muy buenas estas equivalencias. Y luego hace procesos hace operaciones aritméticas, que en este caso son multiplicaciones. También dice que por medio de la multiplicación encuentra que 30 litros grandes son equivalentes a 120 litros pequeños, es decir, 120 kilogramos que contiene un saco. En esta figura que vemos se evidencia que el campesino hace conexiones matemáticas intradisciplinares,
que son conexiones a la vez internas desde el marco propuesto por Rodríguez Nieto en el 2020, para hallar las equivalencias entre unidades de medidas de capacidad litro, saco, que son iguales, y también de masa, que son el kilogramo. Por otra parte, se reconocen otros aspectos integrados, otros aspectos matemáticos integrados a estas conexiones, como son las operaciones numéricas. Están la multiplicación, la adición, están las figuras geométricas como la forma del cilindro que tiene el litro, sus representaciones gráficas y los procesos de conteo. Estos son sugeridos por la INCITIEN. Por último, tenemos que estos acercamientos a la integración de estos tres enfoques, porque en realidad este ejemplo de la medición se coloca como un contexto de reflexión, pero tenemos en cuenta que este tipo de conexiones de carácter etnomatemático son a la vez globalizadas. ¿Por qué? Porque se relacionan la matemática con un contexto sociocultural de, en este caso, que es concreto para el campesino, pero esto también conecta con el programa etnomatemática. Hay una primera similitud. También se reflexiona que este tipo de conocimientos explorados contribuyen a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los sistemas de medida, métrico y no convencional. También, de hecho, desde la etnomatemática, las conexiones exploradas son a la vez internas e internas. ¿Por qué? Porque el mismo campesino está haciendo conexiones dentro de una misma siembra, que en este caso es la del café, pero ese mismo campesino hace conexiones externas en tres tipos de siembra: café, frijol y maíz. Muy bien, también tenemos que vincular la educación STEM con la etnomatemática permite ubicar las prácticas integradas en un contexto cultural cercano, promoviendo de esta forma un aprendizaje significativo situado, pero a la vez situado, pero que se puede generalizar en distintos contextos socioculturales. Aquí hay algunas referencias bibliográficas y muchas gracias.